Global TV y TVmática presentan. Amigos, bienvenidos, ya listos para comenzar nuestro programa de este día. Hoy es martes y bueno, todos estos días, estas horas han sido de mucha angustia, mucho sufrir, porque hay que ver lo que supone quedarse sin electricidad, que no funcione el aire acondicionado, que no, el refrigerador, se pierden los alimentos. Bueno, y tenemos casos de viviendas, tenemos en la avenida 3H con la 74, en ese eje allí hay como 2, 3 manzanas o quizá más de viviendas, una zona con una alta densidad porque hay muchos edificios, un que otro restaurante, es la zona donde está Sabor Zuliano. Bueno, no tienen electricidad, tienen ya 3 días sin electricidad, es decir, no hay respuesta. Y ayer estaba comentando acerca de algunas recomendaciones porque yo creo que aquí prevalece la buena fe y debe ser así. Aquí todos deberíamos trabajar para que las cosas, bueno, funcionen o rescatemos esta situación tan calamitosa que vivimos. Y a todos les corresponde. El recién electo gobernador, bueno, tendrá que jugar un papel importante y sacarse, despedazarse, quitarse encima una serie de aparejos pesados, esos atavismos conceptuales o ni siquiera ideológicos, algunas veces más están en el campo de la retórica fácil o del eslogan publicitario. Hay que actuar y yo creo que cuando haga las cosas bien, la gente lo va a aplaudir. La gente lo que quiere es disponer de una calidad de vida a la que tiene derecho. Quiere tener su hospital que funcione. Acaba de anunciar el gobernador Prieto que va a cambiar las condiciones en el hospital universitario y nosotros deseamos que lo logre. Hay cosas que son básicas, que son fundamentales y si no se hacen, pues todo se queda en el discurso, en la buena fe, buenos propósitos, pero no pasa nada. Por ejemplo, ahí tiene que haber una buena gerencia, más allá del tema político del partido, tiene que haber gente competente, tienen que estar los recursos para que la gente esté más o menos bien pagada, porque sería difícil hablar de gente bien pagada en Venezuela con esta crisis, habría que pagar en dólares. Cualquier director de un hospital de esa naturaleza en el mundo, me imagino que ganará entre 15 y 20 mil dólares, un hospital muy grande, que debería suponer una entrega más que total, es una especie de ciudad, el Hospital Universitario de Maracaibo, que en buenas condiciones de evaluación, la decisión debería ser tumbarlo para hacerlo nuevo. Las paredes están derruidas, ha envejecido toda la estructura física de ese hospital. Pero bueno, hablemos de lo que se puede hacer, no de utopías. Y el gobernador ha dicho que va a cambiar cosas, etcétera, que lo va a asumir. Ojalá así sea, le deseamos que lo haga, que lo logre. Usted tiene que tomar en cuenta, escuchar lo que dicen las enfermeras, los obreros, no en las asambleas tumultuarias, esa de gente gritando, consignas del partido, no, la gente que trabaja, la gente honesta, la gente que quiere que el hospital funcione, porque para muchos de ellos esa es su vida, gente que tiene 10, 15, 20, 30 o hasta más tiempo en esas instituciones, y el sentido de pertenencia está arraigado. Y si algo no ha perdido el venezolano, es también esa identificación con las cosas que nos duelen. El país nos duele, no solo al gobernante, nos duele a todos. Entonces, el secreto sería para un gobernante, en este caso local, buscar que se sumen esos asuntos, esos valores positivos, para generar una sinergia y que todo converja hacia la solución de lo posible. Ciertamente, son muchos los factores que se convierten en adversos, es decir, medicamentos, difícil tener medicamentos, los equipos han envejecido, los mantenimientos son complicados porque se han ido las empresas que atienden esos asuntos. Entonces, pero siempre hay manera, buscando algunos recursos financieros, seguramente con un concurso llamarán, mira, necesitamos tales y tales empresas por 2 meses, 3 meses para que hagan
los mantenimientos para que hagan estas cosas y le anticipa unas cantidades porque los proveedores no confían en el gobierno, no le van a coger 10, 20 mil dólares de sus cuentas en sus empresas matrices y lo van a meter en Venezuela, donde saben que no lo van a poder repatriar legalmente. Todas estas cosas hay que salvarlas con un poquito de creatividad, porque está de por medio de la vida de tanta gente que vale la pena atreverse a hacer esas cosas, y seguramente la vida, y en cortísimo tiempo, le va a estar dando grata sorpresa a quien tome esas decisiones. Cosas tan fáciles de hacer como el aeropuerto, una correa que transporte el equipaje en un huequito donde funciona el área internacional, que desde hace rato debió haberse hecho un aeropuerto privado, un aeropuerto grande, moderno, para una ciudad que tiene un potencial extraordinario, pero bueno, estamos estancados. Hace falta eso. También el gobernador ha dicho que ya le entregaron el aeropuerto. Bueno, ponga gente allí que sepa de eso, que entienda lo que significa lo técnico, el servicio, el mantenimiento, ingenieros industriales, gerentes con experiencia, gente comprometida, no con el partido, sino con el país, gente comprometida con su capacidad profesional, con idoneidad, y que sean éticos. Hay que ver qué pasa con la recaudación. ¿Usted sabe cuánto produce los estacionamientos eso? Que eso está ahí a la machimberra. Bueno, ¿y quién se queda con ese dinero? ¿A dónde va a parar? Pues no, los sanitarios son un desastre, las áreas están muy abandonadas. Bueno, ya lo tomó la gobernación. Ojalá en breve comencemos a ver resultados y la gente lo va a aplaudir, indistintamente que no haya votado por usted, señor gobernador, porque la gente quiere resultados, la gente quiere que se le comience a dar algún refrescamiento a esta debilitada situación caótica que vive la ciudad. Esta mañana caminaba en la vereda del lago y un señor me decía, de oposición, pues me dijo, yo soy de oposición, pero mira, aquí el alcalde está haciendo estas cosas, tenían tiempo abandonadas. Yo soy asiduo de la vereda y mire, han mejorado, me señalaba la iluminación, me siento más seguro, hay vigilancia. ¿Entiendes? Son reconocimientos que se hacen. La gente no está mirando, bueno, es que si no sé qué cosa, recuerdan muy mal a la anterior alcaldesa y esta es de oposición. ¿Entiendes? O sea, que esos asuntos están bien claros para el ciudadano. La gente es más, tiene más capacidad de percibir de lo que algunos creen. Subestiman muchas veces a la colectividad, al ciudadano. La gente se percata de las cosas y premia a quien haga algunos asuntos que tienen que ver con el mejoramiento de su calidad de vida. Para la gente que decidió quedarse en Venezuela, y qué lástima que uno diga eso, porque hay tanta gente con expectativas, sobre todo los jóvenes, que hoy día muy difícil encontrarse con una familia clase media, pobre, que no tenga por lo menos un miembro de ellos fuera. Hay barrios donde calles enteras quedaron llenas de viejitos que se sientan en las tardes para esperar. Afortunadamente está muy popularizado el uso de las redes, entonces comienzan a mostrar las foticos del nieto, el hijo, el sobrino, que acaba de hacer un trabajo o que consiguió hacer tantas cosas en Chile, en Colombia, en Perú, en Europa o el norte. Eso pues depende de muchas cosas. Y esas son las historias que se comentan ahora los vecinos. Ya no son los asuntos domésticos o las trivialidades de esa cotidianidad de las amistades, el vecino. Tiene mucho que ver. ¿Qué supiste de Pedro, de Juan, de María? ¿Cómo le va por allá? Eso es porque se quedaron solos los viejos en las calles de los barrios, en las urbanizaciones. Venezuela se está vaciando y hay que pararlo. Y la manera es brindando la posibilidad de que la gente sienta, caramba, las cosas comienzan a mejorar, por lo menos en lo que nos corresponde a nosotros. Nosotros estamos en la posición de apoyar todo aquel buen propósito. Hay unos asuntos generales, hay unos asuntos de fondo que son de carácter estructural que hay que cambiar sin duda alguna. Pero por lo menos quien intente, quien dé demostraciones que caramba, quiere actuar de buena fe y haga algunas cositas de estas que mejoran, que vuelvan las vacunas para los niños, no hay vacunas, que lleguen las medicinas para las personas que tienen hipertensión, diabetes, los cardíacos. Es decir, hay que proveerlos porque las medicinas están.
Los mercados tienen medicinas, pero hay que disponer, y ahí también podría ser un concurso, una licitación, señores. Aquí consigue un permiso especial de los entes respectivos nacionales. Bueno, hay que estas empresas para que le entreguen a los hospitales o a la gente que provee medicinas en farmacias, etcétera, los medicamentos bajo estos parámetros. Pero no le puede decir que alguien traiga un medicamento en $5 y que lo vaya a vender a $1. Porque o sea, eso no lo hace nadie. El dinero es un asunto que alguien invierte para obtener un beneficio porque ese es su trabajo. Pero bueno, de ello vamos a hablar un poco más adelante. Tenemos como invitado al economista Néstor Suárez y con él vamos a revisar asuntos que seguramente a usted también le van a interesar en esto de las causas, los elementos que habría que tomar en cuenta para construir una solución de manera permanente y no seguir en estos ciclos tan perversos. Volvemos en breve. Hace algún tiempo, cuando corrían los tiempos de la llamada Cuarta República, estudiar en Venezuela era un asunto normal, en buenas universidades. Las universidades venezolanas tenían un excelente nivel académico, pero además, bueno, Venezuela se daba ciertos lujos, como el becar a los estudiantes, el gobierno, porque teníamos petróleo, aún lo tenemos, aunque el petróleo en esos tiempos no tenía estos valores actuales, $100, 50, 60. Máximo llegó a tener unos 30 y algo, fueron los picos más importantes en uno de los gobiernos de Carlos Andrés Pérez, aquella Venezuela de la bonanza, y empezaron a llegar cosas, nuevos hospitales, escuelas con edificios, pero creo que hay que rescatar que de los asuntos más relevantes que hubo como iniciativa fue becar muchachos para que fueran a buscar lo mejor del conocimiento en las universidades más relevantes del mundo. El Plan Mariscal de Ayacucho y otros programas sirvieron para llenarnos de gente con una extraordinaria calidad. De allí que hoy salgan venezolanos ya maduros, unos cuantos de ellos, expelidos por esta situación y digan, caramba, pero qué buen médico, qué buen ingeniero, etcétera. El director de MIT, el instituto tecnológico más importante de Estados Unidos, está dirigido por un venezolano. Y es probable que en cualquier lugar del mundo encontremos destacadísimas figuras de la ciencia, la tecnología, venezolanos. Pero eran muchachos, en su mayoría, humildes, venezolanos de los sectores populares, que llegaron a la universidad y luego se beca sin pedirle nada. Ni el carnet de Adeni Copey, ni un carnet, ni imaginarse una cosa tan aberrante como el carnet de la patria, etcétera. No. Usted tiene notas, recuerdo que 16 era el mínimo. Usted escoja aquí universidades, carreras, había unas prioridades y se iban. Néstor Suárez estuvo estudiando como uno de esos venezolanos en Inglaterra, primero Néstor Suárez. Así es. Economía. Así es. Estuvimos... Bienvenido. Muchas gracias, Guido. Sí, estuvimos cerca de 5 años en Londres haciendo nuestros estudios de posgrado, economía. Y lo bueno de todas estas experiencias, además de, por supuesto, los conocimientos que uno puede haber adquirido, es también haber conocido personas o talentos en esos momentos, profesores muy reconocidos hoy mundialmente, algunos vivos, hoy otros muertos, premios Nobel de Economía, por ejemplo. Tuvimos el privilegio, en el caso nuestro, de conocer a uno de esos profesores brillantes, que tuvimos la ocasión de traerlo a Venezuela en los 80, como fue el profesor Friedrich von Hayek, que fue premio Nobel de Economía en el año 74, y de quienes aprendimos muchas cosas, y sobre todo a terminar de consolidar lo que cosas que uno tiene y trae a esta vida, pero que además con el conocimiento que se va adquiriendo, uno va corroborando qué es lo más conveniente para una sociedad. Y ahí es donde uno comienza a distinguir, como decía un gran filósofo, distinguir para unir. Mientras no tengamos la capacidad de discernir, de distinguir las cosas, no podemos unir a la sociedad en función de lo mejor. Una de las cosas que nos ha movido realmente en los últimos años es a trabajar en la constitución de un centro de estudios que tenemos más de 20 años trabajando en él, que tiene unas publicaciones, tiene 2 libros,
Hoy ya está en los Estados Unidos, que es el Supply Side Economic Center, que es el Centro de Estudios de Economía de la Oferta, que por cierto tuvimos el privilegio aquí en la Universidad Privada Rafael Urdaneta de fundar una cátedra que se llama Economía de la Oferta, hace más de 10 años. Una cátedra que sin duda alguna ha tenido una importancia y un rol muy importante en la formación de los estudiantes, ¿no? De los recursos humanos, porque cuando nosotros estuvimos en nuestra época estudiando en la universidad aquí del Zulia, por ejemplo, antes de irnos a Inglaterra, a nosotros de alguna forma y a la mayoría de los venezolanos en las universidades públicas en aquel momento que existían, ¿no? No se nos dio, en el caso de la ciencia económica, del caso de la economía, no se nos dio a conocer una parte que es quizás la parte que por no haberla recibido, muchos de los economistas de hoy y de los recursos formados en nuestras universidades tienen una gran confusión y de alguna forma no les ha permitido Eso se debe, economista, a que sobre todo en las ciencias sociales, en la academia venezolana, estaba la tentación del tema socialista. Sin duda, sin duda. Las ideas socialistas, marxistas, intervencionistas, ideas unas más radicales que otras disfrazadas con democracia, socialismo democrático, socialismo cristiano, pero en el fondo era una forma de intervenir la economía, la sociedad. Uno decía en una forma más moderada, pero el intervencionismo termina siempre ineluctablemente en el socialismo al final. Son como raciones graduales que se van dando, pero terminan interviniendo en la sociedad. Y hay una frase que yo siempre repito, para mí quizás, así como uno tiene apóstoles, digamos en la Biblia, ¿no? Que son conocidos, para mí en la economía es uno de mis principales apóstoles, ¿no? Que es el profesor Ludwig von Mises, un economista austríaco, un genio, profesor de varios premios Nobel de Economía conocidos hoy en día, y que sin duda alguna, marcó mucho a través de la Escuela Austríaca de Economía, la ciencia económica. Dejó más de 20 y tantos libros muy conocidos. Pero hay un libro, hay de tantos libros que tiene, que se llama La Acción Humana, The Human Action, un libro, es un volumen muy grande, donde él tiene una frase que dice: la economía es producto de la acción humana. La economía, al igual que las instituciones sociales, son el fruto específico de una ideología, y no al revés, como decía Carlos Marx, o sea, el fundador del marxismo y creador de la teoría marxista, de que eran las instituciones las que creaban la ideología. No, si la ideología es de intervención gubernamental, si es justamente estatizar, la sociedad y la economía terminan siendo intervenidas y estatizadas. Y eso es lo que ha venido ocurriendo en América Latina, que es el caso que vamos a tocar más, y el caso de Venezuela, ¿no? América Latina es el continente hoy en día de todo el planeta más inestable que existe y más anémico, tiene anemia, como dirían los médicos sobre un paciente, ¿no? Está realmente en una situación de anemia, muy vulnerable, muy frágil, y por eso no avanza totalmente, avanza y retrocede, porque tiene una gran confusión, y además ha sido reforzada esa confusión y no ha habido contrapesos para evitar que eso continúe ocurriendo. Y después de la creación del foro de Sao Paulo, que es el foro comunista, socialista, creado por los Castro, por Lula da Silva, por toda esta serie de personajes que han hecho tanto daño en América Latina, y hoy lo están haciendo en Venezuela. Lo hicieron en el pasado en Chile, pero afortunadamente Chile en ese momento cambió totalmente el sistema. Bueno, fue a través de un proceso que merecería un análisis, digamos, para un programa muy particular, pero que hoy en día Chile está yendo al primer mundo. A pesar de que ha habido una desaceleración en los últimos 10 años en Chile de la tasa de crecimiento económico, y ha ocurrido justamente porque en los últimos 10 años en Chile se han producido 19 reformas a la Constitución por los gobiernos de la concertación. Pero dentro de esos gobiernos de concertación, quienes han ido rebanando, destazando la Constitución chilena, han sido los gobiernos socialistas, ¿no?
y han ido retrocediendo en materia de conquistas en función de la libertad económica que se habían obtenido en Chile, incluso desde la época de la dictadura, ¿no? Pero que fueron favorables pues, a lo que es la construcción de una cultura de libre mercado, una economía que fuese desarrollando, digamos, mayor producción, no solo de bienes y servicios, sino manteniendo un crecimiento económico sostenido. Sin crecimiento económico no hay democracia, no hay justicia, no hay paz, no hay nada bueno en ninguna sociedad. Y sin educación no hay capital humano que tenga la capacidad y el conocimiento de comprender lo que estamos diciendo. Y justamente hay un premio Nobel de Economía que se llama Douglas North en el año 93, que completando un poco la teoría del profesor Mises y también de Hayek, que fue el discípulo de Mises, viene a introducir algo muy importante que nos ha llevado a reflexionar y a trabajar en ello. Y por eso a impulsar las ideas del Centro de Estudios de Economía de la Oferta, o sea, del Supply Side Economic Center, que estamos constituyendo en los Estados Unidos, y aliados con una institución académica, y al mismo tiempo tratando también de impulsar el Foro Liberal de América Latina como antítesis y como el único contrapeso que existe hoy en día en América Latina para combatir y oponerse al Foro de Sao Paulo. Estamos hablando con el economista Néstor Suárez y hay que aprovechar acerca de este conocimiento porque es relevante que los ciudadanos, no solo los legos, los especialistas, creo que todos debemos entender estos asuntos y manejar con pinzas en esa hojarasca donde se mezclan tantas cosas que luego resultan tóxicas para nuestra vida. Regresamos en breve. Bueno, seguimos hablando con Néstor Suárez, él es economista y con él tratando de aprender sin pretensiones mayores porque un programa de televisión no puede ser como un aula, pero sí para dejar en ustedes algunas inquietudes porque son muy importantes. Y bueno, sin llegar a aquello que dijo Facundo Cabral, que lo grave es que de la ignorancia, de la falta de conocimiento, es que hay muchos y hasta eligen presidente, dijo Facundo Cabral. Pero son temas que tenemos que asumirlo con una gran madurez. Venezuela está teniendo un estremecimiento en su estructura de las instituciones. Los venezolanos están perdiendo muchísimo terreno en el campo del desarrollo educativo. Las escuelas nuestras están devastadas. Los niños por hambre o porque no van los maestros, porque algunas veces la escuela ni siquiera está. En barriadas populares la escuela algunas veces no está. En fin, y eso significa un debilitamiento de toda esa formación de la estructura fundamental sobre la que puede basar el desarrollo de cualquier sociedad seria, ¿no? Así es. Su recurso humano. Sí. Así es. Entonces, entender estos asuntos de la economía y tendríamos que iniciar como preguntando, ¿puede haber una economía venezolana, una economía latinoamericana? ¿Puede haber una interpretación de la economía? ¿Puede alguien con su discurso y en algún momento, como en su momento lo tuvo Chávez, tener muchos recursos y torcer la economía? Mira, a ver, nosotros pensamos, y concretamente yo pienso, de que América Latina es un continente que en estos momentos, vamos a decir, ha estado muy débil, muy falta de antígenos, como dirían los médicos, ¿no? de esos anticuerpos, de esas defensas que puede tener un ser humano, igual una sociedad, de antígenos. Y justamente como fue bombardeada por ahora a través del Foro de Sao Paulo, en los países, la marea esa roja, después vino la etapa en Venezuela de estos últimos 20 años que le hizo mucho daño a América Latina y sin duda alguna a nuestro país, a Venezuela, que fue destruyendo las pocas instituciones que se habían de alguna forma construido en Venezuela con sus deficiencias, con sus limitaciones en muchas de ellas, porque no olvidemos que Venezuela en 1908, por decirlo así, vamos a decir en estancos históricos, cuando inicia buena parte el comienzo, el desarrollo de la economía, fue un poco mercantilista, comenzó el mercantilismo en Venezuela. Luego en el 28 se comienza a construir
una economía mixta, pero anticapitalista. Una economía mixta, pero con ideas anticapitalistas. Siempre esos complejos, producto de esas confusiones. Luego, en el 58, del 58 para acá, lo que se llama la Cuarta República, aquí en Venezuela, de alguna forma se inicia una etapa de socialismo moderado, democrático y cristiano, pero moderado, ¿no? ¿Cómo no? Que de alguna forma el país tuvo muchos recursos, el boom del petróleo, y eso de alguna forma evitó que no creciera, vamos a decir, dejó que creciera, pero de alguna forma evitó que se desarrollara el país como debía hacerse, por la mentalidad y la cultura que se estaba articulando, armando en el país, organizando en el país. Y posteriormente, en el 98 para acá, el 99, comienza una etapa del neocomunismo, del socialismo duro radical, del comunismo, del destruccionismo, como la llamaríamos nosotros, porque el socialismo debería haberse llamado destruccionismo y no socialismo, porque no construye nada en ninguna parte, sino destruye todo. Siempre donde ha llegado y se ha instaurado el socialismo, que termina en comunismo, que esa es la fase anterior, termina destruyendo una sociedad. Por supuesto, cuando hay sociedades que tienen muchos años acumulando capital, como es el caso de Suecia, Noruega, por decir dos ejemplos que a veces alguna gente, a mí me lo han preguntado estudiantes, profesor, pero en Suecia y en Noruega ha habido socialismo. Sí, llegó a un momento dado, después de 100, 150 años de acumulación de capital, de esos dos países o economías o sociedades europeas, escandinavas, dejaron que llegara un socialista. Pero a lo que ese socialista en unos pocos años, en 4 años, 3 años o 5 años, les comenzara a quitar la calidad de vida, el bienestar a la sociedad, lo repelía inmediatamente. Es decir, el contrapeso de esos 150 años o 100 años, construyendo instituciones partidarias justamente de la creación de riqueza, de la acumulación de capital, de la calidad de vida, del bienestar, no permiten que alguien lo puede llegar, hasta un loco, por decirlo así, digamos, parafraseando un poco, pero cuando el loco comienza a hacer locura, la sociedad lo repele y los contrapesos lo sacan inmediatamente. Eso ocurrió y ha ocurrido en el caso sueco y en el caso noruego, que hoy son economías que están muy bien, pero que tuvieron algunos de esos elementos que estamos mencionando. Bueno, esto nos ha llevado a tomar a nosotros, para analizar el tema de las instituciones, del marco institucional. O sea, las instituciones son las reglas del juego, las normas de una sociedad. Y las instituciones, sin duda alguna, afectan en el desempeño económico. Si las instituciones no son creíbles, sólidas, que garanticen el desarrollo económico, el crecimiento económico. Porque ¿qué es el crecimiento económico? El crecimiento económico es aumentar la productividad de una sociedad. Economista, vamos a tratar de que usted nos explique en términos para nosotros, los de la calle, ¿qué pasó en Venezuela? Venezuela lo tuvo todo en un momento reciente incluso, un gobierno con una altísima aceptación popular, recursos fabulosos para hacer una nueva Europa aquí en Venezuela. Y hoy estamos en estas condiciones tan paupérrimas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Mira, en Venezuela, sin darnos cuenta, digo sin darnos cuenta porque uno a veces se consigue en un café, en un restaurante o en una reunión social con amigos incluso, y con muchos conocidos y otros no tan conocidos, se consigue opiniones tan diversas, pero que cuando tú en frío, en una forma muy objetiva y serena, los escuchas, tú te das cuenta que en muchas de esas opiniones hay confusión, hay enredo en cuanto a los conceptos. Y bueno, muchas personas a veces por tener un título a veces creen que lo saben todo, ¿no? Y entonces creen que no hace falta que otro le diga a él lo que no debe, lo que él ya sabe y da por sí solo como por sabido, como digamos. Y eso ocurre, por eso es más difícil desaprender cosas que aprender cosas nuevas, ¿no? Cuando tú tienes vicios arraigados, producto de una educación que a lo mejor ha sido
no muy buena, ha tenido distorsiones, o te han enseñado, o en el caso de los economistas, por ejemplo, que no nos ocultaron el lado de lo que es la oferta, que es la producción, el ahorro y la inversión, porque decían muchos profesores universitarios y economistas que daban clase en esa ocasión en las distintas universidades del país, que el ahorro era un inconveniente desde el punto de vista social, porque no permitía utilizarlo, esa inversión, para el gasto público. Entonces, fíjate, es una mentalidad que se va construyendo de que no hay que ahorrar, ¿no? Hay que gastarlo todo. Entonces, no hay cultura de ahorro, no hay cultura, si no hay cultura de ahorro, no hay inversión, el ahorro es igual a la inversión, no hay producción como debería ser, y en consecuencia lo que se nos enseñó fue el lado de la demanda, que es el lado del gasto público, del consumo, de como tenemos un país rico en recursos naturales, pero como bien se explica en una función de producción en la economía, son varios factores productivos, el trabajo, el capital, los recursos naturales, y algo muy importante que coordina todo eso que se llama el talento empresarial, el empresario. Si un empresario partidario de construir una economía libre y de la competencia, ¿no?, de una cultura de competencia, comienza a ser colaboracionista incluso de los gobernantes de turno, porque no le interesa, pero bueno, si lo están ayudando. ¿Cómo cambiar ese esquema? Por ejemplo, ocurrió con Cadivi, pero también pasó con Recadi, que no tiene nada que ver con el gobierno chavista. Aquí hubo un poco de gente que se hizo megamillonarios con el cambio, recibiendo bolívares, con oficinas de control, dólares preferenciales, y luego vendiéndolos en el mercado, exagerando. Recuerdo, había un periódico que está en el centro, que me cuentan que pedía no sé cuántas bobinas de papel. No las pedía el presupuesto. Decía, Crítica necesita miles de bobinas de papel. Le daban el equivalente a los dólares. Por supuesto, traía 4 bobinas y los otros dólares, esos señores se lo embolsillaban y entraban al mercado para cambiarlos y regresaban en un círculo de cosas. Este es todo un reciclaje. Es decir, no es nuevo el asunto. ¿Cómo cambiar entonces la mentalidad de esa comodidad de empresarios que reciben dinero, cuentas, dinero que no pagan? Recordemos la reconversión agrícola, la condonación de la deuda agrícola, gente que no necesitaba que el Estado le perdonara las deudas y le dijeron, usted no debe nada. En lugar, ese dinero se hubiera convertido en ahorro, por ejemplo, para programas muy prácticos como por ejemplo Fe y Alegría, ¿no? Vamos a darle ese dinero que pague estos empresarios que vamos a apoyar, y el dinero los va a apoyar a su vez, porque va a formar el personal calificado en Don Bosco, en los barrios, en lugar de tener muchachos vagos, porque no tienen la culpa, el muchacho no es el culpable, sino es la falta de oportunidades. Ese asunto, ¿cómo cambiar esa mentalidad? En el caso de los empresarios, de tener ese facilismo, el Estado chévere, y como usted lo dice, bueno, me van a decir colaboracionista, pero yo lo que soy es empresario, yo hago negocios y ya está, pero el negocio es que recibe ventajas, le permiten sobrefacturar, exporta y no reporta lo que reporta, sino porque está subfacturado. Es decir, estamos llenos de mucha gente, no todo el mundo, pero con muchas trampas, muchas mañas. ¿Cómo superar eso? Mira, el profesor North, Premio Nobel de Economía del año 93, al cual estamos haciendo referencia, él decía lo siguiente, ¿no? En sociedades con instituciones sólidas, desarrolladas, de primer mundo, esas cosas no pasan, y si ocurren, rápidamente, como decir una gripe, ¿no?, le dan y se acabó la gripe rápidamente, porque hay antígenos, hay contrapeso en esa sociedad. Por eso la pregunta, pero en sociedades que no tienen instituciones de esa naturaleza, como es el caso de Venezuela, un país, una Suiza, una Alemania, un país el primer país del planeta de mayor reserva de petróleo y de oro, el segundo país del planeta de mayores reservas de gas, y así sigue en todas, en torium, en uranio, en hierro, en todo. O sea, un país, ¿cómo te explicas tú que un país con la riqueza, con los recursos naturales que tiene, un país rico como nosotros, y de ahí la pregunta, ¿por qué unos países progresan y otros no? ¿Por qué unos países que son ricos en recursos naturales
y otros que son pobres en recursos naturales, que no los tienen. El ejemplo de Singapur con Venezuela. Venezuela está destruida y es sumamente pobre, y Singapur, que es muy pequeñito, que es menos de la mitad de la isla de Margarita en espacio geográfico, y que no tiene recursos naturales de ningún tipo, ¿Cuál fue y en vista de que no tenía nada, porque era muy pequeñito, en la época en que comienza a salir a cambiar Singapur, lo que se hizo fue simplemente la educación, y se empezó a educar a las mujeres principalmente. Esa fue la visión que tuvo Lee Kuan Yew en Singapur, porque él decía que la mujer era la que garantizaba que la familia le transmitiera esos valores a través de esa educación de primer mundo a su familia, y a su vez eso iba a producir un efecto multiplicador favorable para construir una sociedad no solamente más sana, sino una sociedad de primer mundo. Y cuando hay capital humano que comprenda y entienda esto, sin duda alguna que es mucho más fácil construir instituciones que respeten eso. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la Constitución, que es el principal instrumento de ellos, lo más importante no es la letra que dice la Constitución de los Estados Unidos. Lo importante es los hábitos de la gente y la forma, el modo de ser del norteamericano en cuanto a los valores, a respeto, y que acata esa Constitución, por eso se cumple. Porque la Constitución nuestra tiene su letra, pero es una letra muerta que nadie cree en ella, porque el hábito, la cultura del venezolano es contraria a lo que tú escribas en cualquier Constitución si tú no preparas a los recursos humanos, a la población, para que no solamente respete eso, sino para que hayan valores que realmente cada vez vayan creciendo y fortaleciendo más eso. Por eso las sociedades son pobres, hay sociedades pobres cuando tiene, eso es lo que decía el profesor North, cuando hay costos de transacción, que son los costos de la organización del Estado, de la integración del ser humano o de la sociedad en la organización del Estado, para que funcione la sociedad. Los mercados son cuando hay costos altos de transacción, que son los costos de transformación a los costos de transacción, la sociedad tiene costos muy altos, es pobre porque no hay institución que permita un crecimiento económico sostenido. Puede haber un crecimiento un año, o quizás 1 año y medio, 2 años, pero después vuelve a ser negativo, porque hay distorsiones por la cultura, la gente que participa en esa institución, que no está preparada ni para competir, ni para ser productiva, no cree en la productividad, sino en los subsidios. Economista, ya para terminar, quisiera plantearle este asunto que forma parte del día a día y la peor de las angustias de un venezolano, que es el costo de la vida. Nos llegó la hiperinflación, que significa que los precios cambian día a día y, por supuesto, nada que reciba un trabajador o cualquiera que tenga unos ingresos se equipara, no hay manera de indexar eso. Sí. Y la gente no entiende este fenómeno. ¿Por qué está ocurriendo todo esto? Bueno, mira, cuando no se produce nada y lo único que se produce es dinero circulante sin respaldo, y eso es lo que hace, el Banco Central se convirtió en una imprenta, así de sencillo, una imprenta de papel fiduciario, que mucha gente dice que el papel Toleva es más caro que el propio papel que se produce, y es verdad, o una servilleta incluso, que el billete es hasta de 100.000 bolívares, porque el más de alta denominación que acaba creo que de anunciar que están saliendo. Entonces, mira, la causa de la inflación es simplemente cuando tú indiscriminadamente fabricas, produces papel o dinero circulante sin respaldo y sin producir nada, porque cuando hay mucho dinero en la calle, sin duda alguna, y no hay producto, entonces como no hay oferta, es un problema justamente de eso, y entonces tú vas a comprar más, entonces encareces el producto. Eso es tan sencillo como eso. Tú tienes que producir, por eso el crecimiento económico es aumentar la productividad, manejar eficientemente todos los recursos productivos para producir más bienes y servicios, o sea, el Producto Interno Bruto, como se llama, que es la producción de todos los bienes y servicios de una sociedad, de una economía. Entonces, cuando tú no produces nada y lo único que produces es circulante para financiar el aparato, la burocracia que has creado, que no puedes eliminar porque
ya la has creado y es más difícil de reducirla. La clientela. Sí, clientela, exacto. Entonces, eso es parte de una cultura muy nociva para una sociedad. Entonces, ahí la respuesta, ¿por qué unos países progresan y otros no? Bueno, porque unos tienen instituciones, sin duda alguna, que garantizan el crecimiento económico y la adaptación eficiente a ese proceso de crecimiento económico para mantenerlo en el tiempo. Entonces, por eso tú explicas cómo Singapur, que tiene desde los años 60, cuando comienza su proceso, tiene un crecimiento económico sostenido desde esa época hasta acá. De $500 de ingreso per cápita, pasó ahora a casi más de $50.000 de ingreso per cápita. Un paisito chiquitico de menos de 5 millones de habitantes prácticamente, en un pedacito menos de la isla de Margarita. Entonces, ¿cuál tiene que ser la salida? Nosotros tenemos que seriamente en Venezuela enfrentar este gran desafío, el desafío de construir instituciones, un marco institucional serio, creíble y sin duda alguna valores con una educación ahí mismo en paralelo que garantice que eso sea posible hacer. Bueno, hemos de despedir este programa con cosas pendientes, incluso tiempo, nos queda tiempo, pero aquí en el estudio los aires están, espero que no se hayan dañado, porque han sido recientemente reparados. La electricidad es realmente un problema muy serio y compartimos la angustia. Imagínense ustedes que hay gente que tiene ya hasta meses. Hay unos edificios cerca del Colegio Mater Salvatori que no tienen electricidad desde hace mucho tiempo. Como les dije, por aquí en la 3H, en esas manzanas, varios edificios. O sea, la gente se tiene que mudar para donde su vecino, su tía, su no sé qué cosa, cómo se las arregla la gente, pero debe ser algo sumamente complicado. No aguantamos este calor, somos muy tropicales, pero la cosa está... Así que nos quedan asuntos pendientes que nos gustaría tratar en un próximo programa con el economista Néstor Suárez. A ustedes, gratísimo encontrarlos cada mediodía y en la tarde que hay una reposición a las 7 de la noche. Abrazos.